tal? Mi nombre es Iván Serrano, pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana. Este es un trabajo para la materia de Estadística Inferencial 1. Corresponde a la unidad 1. El docente es Juan Morales y pues el tema es Introducción a la Estadística. Comenzamos resolviendo los ejercicios. Ahorita son de pensamiento estadístico. Y dice a continuación, en los ejercicios 7 al 14, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. Ok, nos pide resolver los ejercicios 8, 9 y 10. El ejercicio 8 dice, multa por exceso de velocidad mientras conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir 5 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Ok, para mí esto es posible y probable. ¿Por qué? Porque si David Letterman fue multado 105 millas por hora y es desde 55 millas por hora, pues es muy obvio que está rebasando el límite por tres veces más de lo permitido. O sea que si sumamos 4 veces las 55 millas, no son en dos son 110. Entonces, por lo tanto, pues podemos determinar que es posible y probable, porque en 2 son 110 y en 4 serían 220. Entonces está muy cercano, pues está muy cercano a lo que él sobrepasó. Entonces serían casi 3 veces más lo que él se pasó de velocidad. Entonces obviamente es posible y probable. Ahora vamos con el número 9. Y el ejercicio dice, semáforos mientras conducía por la ciudad. Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Ok. Este es posible pero muy improbable. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando él iba cruzando en el primer semáforo, el segundo o el último semáforo al cual llegó estaba en rojo. Entonces, al pasar por el primer semáforo verde y luego el verde, pues hay tiempo suficiente para que el último semáforo se coloque en verde. Pero al él haber estado cruzando el primer semáforo en verde, probablemente el tercer semáforo estaba en rojo o en amarillo. Entonces, sí puede ser posible que también él haya venido de otra calle a dar vuelta y los 3 semáforos estaban en verde, pero que cuando cruzó el último semáforo, el primer semáforo se puso en rojo. Pero puede ser posible, pero muy poco improbable. Entonces, vámonos con el ejercicio número 10. Dice, Día Acción de Gracias. El año próximo. El Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Eso, pues, es imposible. No imposible. Es posible, pero muy improbable, dependiendo, o posible y probable. Es que todo depende en qué día haya caído este año. Este año. Si este año cayó el lunes, entonces el otro año cae martes. Pero también entonces vamos a determinar que es posible pero muy improbable. ¿Por qué muy improbable? Porque pues puedo yo estar diciendo que esto pudo haber sido cualquier día de la semana menos lunes, o menos un día antes de lunes. Pudo haber sido de un martes a un sábado. Entonces es
improbable que esto suceda, pero si lo estoy diciendo en un domingo, es posible. Entonces nos vamos a quedar con el inciso B. Es posible, pero muy improbable. Ok, entonces vamos con los siguientes ejercicios. Ok, los corresponden a tipo de datos. Dice, resolver ejercicios 8, 10 y 18. En los ejercicios del 5 al 12, determine el valor dado. ¿Es un estadístico o un parámetro? Okay, entonces en el número 8, que dice que los dispositivos para cruzar en las calles en la ciudad de Nueva York, hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 77% de los aparatos no funcionan, según datos del Ford Exers en Nueva York Futility Push Button. De Michael Luo, New York Times. Este dato, bueno, este ejercicio es un parámetro porque los parámetros manejan números fijos, números concretos, cuenta dispositivos, los que se estudian. Al día siguiente van a seguir siendo los 3.250 dispositivos que se estudian. Esto no va a... Entonces, si se descubre que el 77% de los aparatos no funcionan y nadie los arregle, al día siguiente seguirían siendo los 77% de aparatos que no funcionan. Entonces, los números no van a cambiar. Entonces, aquí en el ejercicio 10 dice, tabla periódica, el peso atómico promedio del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Esto es un estadístico. ¿Por qué? Porque no es un número concreto. Que si yo hago una muestra a solamente 2 elementos, me vaya a dar el mismo resultado. Entonces, esto es, por ejemplo, aquí dice es un promedio o la media del peso atómico, entonces es como un estimado. Entonces no es un número fijo y es como... Vamos con los ejercicios, dice ejercicios del 13 al 20. Determine retos o continuos. El ejercicio 18 dice presión sanguínea. Se elige a una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 milímetros. Presión sanguínea, se elige una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica a 61 miligramos. Ok, esto es un dato continuo. ¿Por qué? Porque no siempre va a tener la misma cantidad de presión. Un día puede tener 61, al siguiente día puede tener 65 o 58, o puede ser que pasando unos minutos pueda subir o bajar también su presión. Entonces, en los datos continuos hay variaciones en sus valores, o sea que no son exactos todo el tiempo. Vamos con los siguientes ejercicios. Colecciones de datos muestrales, conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es prueba de conveniencia. Arroje resultados que sean típicos de la población. Pues sí puede que arroje resultados que sean típicos de la población, porque si a ese total de muestras lo consideramos el 100%, y podemos determinar que muy probable salga que un 70% o un 80% sean diestros y que el 30 o 20% sean zurdos. Entonces, como hay pocas personas zurdas, pues se puede determinar que si entre más grande la muestra, pues el porcentaje estaría muy semejante. ¿Por qué? Porque sería la misma cantidad de diestros tanto como la misma cantidad de zurdos en una aproximación.
Entonces aquí dice, ¿es probable que los resultados sean buenos o malos? Pues dependiendo para lo que se necesite. Si se necesita que ocupa, no sé, de 100 personas, ocupan que 70 sean zurdas, pues entonces los resultados son malos. Pero si solo ocupan que 30 o 20 sean zurdos, pues los resultados son buenos. Eso dependiendo para qué se va a utilizar este muestreo. Ok. Dice, en los ejercicios 9 al 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó. O sea, aleatorio, sistemático, estadístico o por conglomerados. Ejercicio 9 dice, ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Ok, muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Perdón, vamos con el ejercicio 9. Ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de la longitud del brazo de sus familiares. Aquí vamos a determinar si el problema es el muestreo que se utiliza aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o conglomerado. Este es de conveniencia. ¿Por qué? Porque la técnica de conveniencia se utiliza cuando los datos los puedes obtener de una manera cercana, donde se le facilite al investigador el trabajo. Entonces, por lo tanto, como él está tomándole la longitud al brazo de sus familiares, se puede determinar que es de conveniencia, porque sus familiares son personas cercanas y con las cuales ya hay confianza. El número 13 dice, cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de prueba de Consumer Union en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Ok, vamos entonces a determinar si es un muestreo aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Pues se puede decir que es por conglomerados porque se está hablando de la misma sección de que viene siendo la misma categoría que son los vinos. Se están hablando de vinos, pero a la vez se están separando por diferentes secciones. En este caso serían 5 bodegas de vinos diferentes y se están tomando 3 distintos vinos elegidos al azar. Entonces así es como trabaja el muestreo conglomerado. Por lo tanto, esa es la respuesta. Ahora aquí dice, los ejercicios del 21 al 26 se refieren a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. Entonces vamos a determinar cuáles. Dice 26, muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada una fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple, explicar. Vamos a explicarlo. Ok, ¿este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria? No. ¿Una muestra aleatoria simple? Sí. ¿Por qué? Porque se está tomando sistemáticamente en el orden de los alumnos, a como están acomodados, pero de manera aleatoria al arrojar los dados. Es como está tomando a los alumnos por fila. Entonces, está respetando un orden, pero a la vez está tomando aleatoriamente a los alumnos para formar una nueva fila de 6 alumnos. Entonces, a este tipo de muestreo se le puede determinar que es un muestreo aleatorio. Bueno, en los siguientes ejercicios pues ya vamos a empezar a utilizar lo que es el programa de Minitab. Vamos a generar una gráfica de datos
Dice que vamos a identificar la anchura de clases y las fronteras de clases para funciones indicadas. Ok, en pesos en libras tenemos que de 0.00 a 0.99 hay 5 datos. 1.00 a 1. Hay 26 datos. De 3.00 a 3.99 hay 12 datos. De 4.00 a 4.99 hay 4. Colocar aquí en Minitab. Por ejemplo, en la celda 1 colocamos lo que es peso en libras. Como el programa no acepta que pongamos específico, eso en dado caso que se pueda ya sería para un tema más avanzado. Por el momento, pues para que nos deje colocar los datos, nos vamos a lo que es datos aquí, nos vamos a cambiar el tipo de datos y por ejemplo aquí tenemos el de peso en libras, lo colocamos en texto, solamente para hacer referencia a los datos que necesitamos colocar. Lo que es aquí en frecuencia, como vamos a colocar números enteros, que vienen siendo los que miramos en la tabla del ejercicio, pues aquí están, ya tenemos que 15, 12 y 4. Y para hacer una gráfica de datos, nos vamos a gráfica, seleccionamos histograma, vamos a hacer histograma de gráfica simple, y aquí nos permite solamente seleccionar lo que es frecuencia. En etiquetas podemos etiquetarlo como por ejemplo dice gráfica de pesos en libras, porque es lo que vamos a ver, una gráfica de pesos. Y aquí vamos a seleccionar ninguno, vamos a aceptar. Vamos a dejarlo en ninguno, vamos a aceptar. Luego en escala, aquí no seleccionamos nada, vamos a cancelar. Múltiples gráficas, vamos a dejar paneles separados de la misma gráfica, vamos a aceptar y le damos a dar. Ok, aquí tenemos lo que es una gráfica de los pesos en libras. Vamos a verlo ahora de otra manera, un poco más detallado. Gráfica, histograma. Simple. Vamos a aceptar. Ok, aquí para ver más detallado podemos dar múltiples gráficas y seleccionamos por variables. Y aquí si vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí es peso en libras, le damos a aceptar por variables y voy a seleccionar frecuencia, le damos a aceptar, aceptar. Y aquí lo vemos frecuencias 26. Ok, aquí vemos que de 4,00 a 4,99, 26 datos. Aquí está el número 25, está sobrepasando 25, entonces tenemos 26 datos. Lo podemos cerrar. No, entonces tenemos de 2,00 a 2,99 tenemos 15 datos. Aquí está centrado. Vamos a cerrar. Tenemos los pesos en libras que de 3,00 a 3,99 tenemos 12 datos. Aquí se ubican 12 datos.
0,00 a 0,99 tenemos 5 datos. Lo podemos guardar. Ok, de 4,00 a 4,99 tenemos 4 datos. También lo podemos ver de esta manera, todos amontonados, ¿no? para no estar batallando las ventanas. Y es múltiples gráficas por variables. Aquí solamente vamos a quitar esto, vamos a aceptar y otra vez aceptar. Ok, tenemos aquí ya, como dijimos ahorita, las gráficas de 0,00 a 0,99, lo que son 5, el valor dice 5. En esta de 1,00 a 1,99 pues tenemos 26 y así sucesivamente. Pues vamos con el siguiente ejercicio de radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio, son 90, de milibecquerels que hay en una muestra aleatoria simple de diente tubo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979, con base de datos and expected rise in instruction 94 in US deciduous set in the 1990. The Manganon et al. Science of the Total Environment construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Inicie con un límite inferior de clase de 110 y utilice una anchura de 10 clases. Existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. Ok, una distribución de frecuencia con 8 clases. Significa 8 gráficas. Ok, vamos entonces a iniciar Minitab. Sí. Ese se le hicieron todos residentes de Pensilvania. Ok, la clase inicia con 110, con 8 distribuciones de frecuencias, con 8 ansia. Ok, frecuencia, iniciamos con 110 y de ahí partimos para terminar con los rangos que están presentando el ejercicio. Aquí los 40 datos. Tenemos colocar los 40 datos y pues vamos a hacer la distribución de frecuencia. Nos vamos a histograma simple, seleccionamos el simple. Vamos a seleccionar radiación de dientes, vamos a seleccionar en la escala, vamos en el tipo de escala, vamos a seleccionar la que es frecuencia, la vamos a aceptar y etiquetas pues gráfica, entonces va a ser distribución de frecuencia, sea de radiación de leche. Ok, la vamos a aceptar.
tenemos aquí los datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y datos, 1, 2, 7, 8 datos. Entonces, lo que vamos a hacer, agregar etiqueta de datos, utilizar etiqueta de valor de Y, la vamos a aceptar. Y pues ya aquí tenemos que, ok, personas de 105 a 115. Tenemos una de 115 a 125. Tenemos a una también. De 125 a 135 tenemos, y de 135 a 145 tenemos a 7, de 145 a 155 tenemos a 13, de 155 a 165 tenemos a 8, de 165 a 175 tenemos a 5, y gentes con una edad de 180 no tenemos a ninguna. O sea que aquí sería como, por ejemplo, podemos determinar que de 175 a 180 no tenemos a ninguna. De 185 a 195 sí. Ahora vamos a corroborar que sean los 40 datos. Son 8, sí, perdón, 1 más 5, 6. 6 más 8 son 6 más 8 son 14. 14 más 13, 27. Ok, entonces hasta aquí llevamos 27. Entonces son 6, porque 1 más 1, 2, más 4, 6. Son 13. Ok, entonces 13 más 27, 40. Son los 40 datos. Entonces ya hicimos nuestra distribución de frecuencia. Ejercicio número 24 dice pesos de papel desechado como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los pesos del papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya una distribución de frecuencia. Inicie con un límite inferior de la clase de 1.00 libras y utilice una anchura de clase de 4 libras. Parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos del papel desechado con los pesos del metal desechado, consultando la distribución de frecuencia del eje. Continuamos con el de pesos de papel desechado como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona. Se analizó la basura desechada de 62 hogares, remítase a los 62 pesos del papel. Tenemos aquí los 62 hogares, cada uno con su peso. Entonces vamos a hacer tenemos el histograma de las libras. El ejercicio pide que lo pongamos a 4. Esto, pues, una libra tenemos 14. De 2 libras tenemos a 12. De 3 libras tenemos a 5. Y de 4 libras tenemos a 31. Si hacemos la sumatoria nos va a dar los 62 hogares. Entonces, pues, aquí estaría el resultado del ejercicio ese. Ahora continuamos con... Ok, ejercicio número 29. Dice grupos sanguíneos. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB de donadores de sangre elegidos al azar. Con base en datos del Graded New York Blood Program, construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencia. Vamos a insertar.
insertar tabla, y es aquí para grupo sanguíneo y la cantidad de esos grupos sanguíneos, y pues es el O, el A, B y AB. Entonces aquí tenemos ya la tabla. Vamos a seleccionar, sea más visible los datos. Vamos a acomodarlo aquí y abajo. Ok, aquí es tipos de grupos. Tipos de grupo. Y aquí es cantidad por grupo. Ok, entonces del tipo O, el tipo A, del tipo B y del tipo AB. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer es contar. Por ejemplo, del tipo O es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ok, 22. Del tipo A son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, 6, este no, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. 3, 3, 3, son 3. Y del tipo AB, 1, 2, 3. No, a ver, vamos a contar otra vez los B porque no quedé con ustedes. 1, 2, 5. Son 5. Ok, ahora 1, 2, porque aquí faltó agregar el total. Ok, el total. Entonces, ok, aquí sumamos 22 más 18, son 40. Más 8, 48. A ver, son, de la son 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Creo que falta uno 20. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, son 20. Son 20, ok. Entonces son 20, cuenta. Son 50 y pues ya aquí quedaría hecha la tabla. Dice, resumen y gráfica de datos, histogramas. Resolver ejercicio 15 y 17. El 15 dice, ¿cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2 para construir un histograma. ¿Qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? ¿Cómo se afirma que la etiqueta de los empaques que contienen tornillos? Ok. Este ejercicio dice, ¿cuántos tornillos mide un tornillo de 3/4 de pulgada? Seleccionar 5 clases, calcular la anchura de clase desde 0,759 a 0,723 entre 5, pues nos da 0,072. Entonces este valor lo vamos a tomar como el primer límite inferior, porque pues viene siendo el menor, y el límite superior va a ser 0,759 o 759. Y pues vámonos a Minitab, metemos los 20 y nos vamos hacia abajo y vemos cómo va incrementando el número hasta llegar a ok, llegamos hasta el 759. Este no nos sirve, ese tampoco, nada más son 40 datos. Y pues vamos a elaborar un histograma. A gráfica, a histograma. Vamos a seleccionarlo con ajuste, le damos a aceptar y nos está pidiendo gráfica, histograma, con ajuste, aceptar. Ok, ahorita porque no aparecía esto es porque aquí se secciona como CT1 o algo así. Entonces para solucionar eso nomás nos vamos aquí a datos y damos en cambiar tipo de datos y pues seleccionamos lo que queremos cambiar y aquí le ponemos en decimal fijo y seleccionamos cuántos decimales queremos que aparezcan después del punto o la coma. Bueno, como ya están dados, entonces nada más vamos a lo que es gráfica, histograma, con ajuste,
El ejercicio nos pide que nos pide que hagamos con 5 clases. Ok, entonces aquí nos está apareciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seleccionamos las barras y vamos a quitar barra. Ok, aquí en número de intervalos aquí vamos a poner 5. Y ya nos seccionó 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya tenemos hasta el número máximo. Esta 9 se redondeó a 760. Entonces no hay mucho pierde, estamos bien hasta ahí. Nos dice que hay 5 de este. Y de este del menor también hay 5. De este hay 10. Este hay 10 también. Y 10. Entonces en total son 40 datos los que tenemos. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí para no batallar con esto, vamos a seleccionarlo. Nada más le vamos a agregar el 5, que está yendo de 5 en 5. 0,735, 0,45, 55 y 65. Le vamos a dar en aceptar. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ya quedaron acomodados, ¿no? Entonces vamos ahora sí al siguiente ejercicio. Dice, ¿qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4? ¿Cómo se afirma en la etiqueta tornillos? Ok, pues vamos a tomar como que la media es de 0,73 en una muestra de 40. Entonces, pues así podría ir en el empaque. Entre más datos vaya, más se va haciendo ni tanto para la izquierda ni para la derecha, está algo centrado. Entonces, a eso nos podemos basar en la media. Y la desviación estándar, pues, es de 0,0169. Pesos de papel desechado. Utilice la distribución de frecuencia del ejercicio 24 de la sección 2.2 para construir un histograma. Parece que los pesos de papel desechados tienen una distribución normal. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el otro ejercicio. Calcular la anchura de clase de 20,12 menos 1, aquí es 1,65 entre 5. Entonces nos da 3,69 y eso redondeado nos da 4. Entonces nos vamos a quedar. Entonces vamos a elegir el 1,65 como el primer límite inferior de clase, ya que es el número más bajo. Y para el más alto vamos a hacer que 1,65 se sume a 4, que nos da un igual de stat. Nos vamos a ir al programa de Minitab. Vamos a poner pesos de papel desechado. Es 1,65.
1,65 y el valor máximo 5,65. Entonces nos vamos aquí al primer número. El valor menor es 1,65 y quedamos que el valor máximo es de 5,65. Para poder hacer esto hay que irnos a datos, a cambiar tipo de datos y lo vamos a dejar en texto. Lo dejamos en texto y ya podemos desplegar lo que viene siendo una serie de números, por ejemplo 65, 66, 67 y así vamos a irnos hasta llegar a 5,65. Aquí ya tenemos nuestros datos, nos dieron 401 datos. Nos vamos a ir a lo que es gráfica, a histograma. Lo vamos a seleccionar con ajuste y grupos. Le damos a aceptar. Ok, falta algo. Vamos a cancelar. Vamos a seleccionar lo que es columna. Nos vamos a datos. Vamos a cambiar tipo de datos. Vamos a seleccionar decimal fijo y con 2 decimales. Está bien porque después de la coma estamos utilizando 2 decimales. Y si, como vemos, ahora sí ya se reacomodaron y las A1 volvió a un estado normal. Ahora sí se puede hacer la gráfica y el histograma. Ya se va a poder seleccionar con ajuste. Vamos a aceptar y viene de aquí, ya nos aparece. Damos doble clic y luego podemos dar doble clic o un clic y luego en seleccionar y dar en aceptar. Ok, entonces aquí nos está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 barras. Entonces vamos, el ejercicio nos está pidiendo, nos está dando 20 clases. Vamos a dar clic en las barras, luego en el botón derecho y en editar barras. Vamos al seccionamiento. Aquí dice que son 17. Vamos a ponerle 5. 5. Y ¿qué más dice el ejercicio? Otro 65. 4. 5. 5. Ok, aquí nos vamos a ir de 65 y 65.
Aquí editar barras. Seccionamiento. Vamos a darle 5 y esto nos va a dejar así. Vamos a aceptar. Y pues aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, por 16 datos están entre la clase de 5,5, 6,5. Y 100 están entre 4,5 y 5,5. Aquí otros 100 están entre 3,5 y 4,5. 100 entre 2,5 y 3,5. Y 85 entre 1,5 y 2,5. Entonces aquí van 300, 385 más 16. Hacemos la suma. 385 más 16 son los 401 datos que nos está arrojando el ejercicio. Y pues continuamos con los siguientes ejercicios. Ok, que bueno, aquí podemos ver. Ok, sí es cierto. También está la pregunta que como primer inferior y dice una distribución normal. Ok, para eso fue hecho el histograma. Si tienen una distribución normal, porque ok, son 5, pero 5 barras. Entonces 1 es 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos como centro que lo que está entre 3 y 4. Pero nos dice que la media es en 3,65. Viene siendo más o menos por aquí, que es a donde se está más o menos se está distribuyendo la curva. No está ni muy tirada a la izquierda ni muy a la derecha. Por lo tanto, se puede decir que tiene una acción estándar de 1,15. Entonces, pues ya cumplimos con el ejercicio. Ahora sí vamos al siguiente. Tenemos los valores del estroncio 90. Tenemos ya los valores de 122, del 120 a 129 y 2 también, 130 139 y 5, 140 149 y 9, de 150 159 y 13, de 160 169 y 6, 170 100. El ejercicio dice que haga una gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades? Ok. La gráfica sugiere que las cantidades tienen una distribución aproximadamente normal y se distribuye alrededor de 150. Ok, vamos a hacer acá gráfica de puntos, la gráfica de dispersión. La hacemos simple. Vamos a aceptar. Gráfica. Gráfica de puntos. Aquí está la gráfica de puntos. Vamos a hacerla simple, le damos a aceptar. Seleccionamos cantidad, le damos a aceptar.
Ok, aquí podemos observar las cantidades que hay de clase de 1,5 a 2,5. Aquí escala X. Ya tenemos los 40 datos distribuidos. Son los 40 datos distribuidos. Vamos a hacer lo que es la gráfica de puntos. Vamos a hacerla simple. Vamos a seleccionar los datos distribuidos. Vamos a seleccionar. Le damos a aceptar. Si notamos que entre 140 y... ¿qué será? Que entre 145 hasta 167 es el rango donde más. Entonces, se puede decir que pues se destruye alrededor de 150. Y dice un polígono de frecuencias. Construir un polígono de frecuencias para las cantidades en eje horizontal, usa los valores de la marca de clase, intervalos de clase y distribución. Ok, para hacer el polígono vamos a utilizar los mismos datos. Nos vamos a ir a gráfica de barras. Vamos a seleccionar una tabla, una simple. Le damos en aceptar. Vamos a utilizar lo que es frecuencia. Vamos a aceptar. Que tenemos seleccionada. Vamos a mostrar datos. Por viene barras, vamos a quitar barras, vamos a poner símbolos, líneas de conexión y de proyección. Le damos en aceptar y otra vez le damos en aceptar. Con frecuencia, usar datos, quedamos que barras no, símbolos, líneas de conexión, sí, barras no, símbolos sí, le damos en aceptar. Aquí en categoría vamos a tomar marcas de clase y le damos a aceptar. Y pues ahí tenemos ya la gráfica de frecuencia en polígono. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice gráfica inadecuada, conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. La ética en la estadística suponga que como reportero de un periódico usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. ¿Sería ético construir una gráfica de este tipo? Para mí no, porque pueden pensarse que todo el tiempo que se crean falsas. Dice, en los ejercicios del 5 días responda a las preguntas acerca de las gráficas. Gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comportan los salarios, donde se comparan, perdón, los salarios que reciben profesores de uno y otro sexo en universidades privadas. Con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos, ¿qué impresión crea la gráfica? ¿Describe los datos de forma imparcial? Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Ok, podemos ver una gráfica que dice salarios promedio de un profesor en universidades privadas. Aquí, pues en primero no especifica si ese salario es anual de uno y dos universidades privadas con base en los datos que no dice si es anual. Por lo tanto, pues la gráfica
no está siendo objetiva. Dice, ¿qué impresión crea la gráfica? Pues en primera que no siendo objetiva porque no se ve claro a qué se refiere. Si, por ejemplo, las mujeres reciben, quiero pensar que un 58,000 dólares, pero no dice en cuánto tiempo. Le digo en dólares porque se supone que es una universidad de Estados Unidos y los hombres reciben, pues, que una tercera parte más. La mujer gana la tercera parte que un hombre, entonces ahí pues se ve también como que no es tan correcta la gráfica, y si fuera así pues debería de proporcionar más datos, como que si están trabajando horas extras o están impartiendo alguna otra materia, una materia más complicada que las materias que están impartiendo las mujeres. Y se describe los datos de forma imparcial. No los describe de forma imparcial porque no están bien balanceados. Y dice, si no es así, construye una gráfica de forma objetiva. Pues vamos a hacer la gráfica. Bueno, aquí es utilizarlo para representar la gráfica donde sea un poco más imparcial, más, y tenga mayores referencias para sacar una buena conclusión. Los hombres están en un aproximado de que ganan 78,000 dólares. Esto, pues, como no dice si es en un año o en un mes, lo vamos a representar por horas. Entonces, quedamos horas trabajadas, las cuales cada hora pues están pagando en 65 dólares. Y a las mujeres pues tienen un aproximado de ganancias de 58,175 dólares. Por lo tanto, si dividimos entre 65 dólares, da que trabajan 895. Entonces vamos a hacer una gráfica, una gráfica de barras vamos a hacer. Hacerlo simple. Y las horas trabajadas y aquí vamos a aceptar. Ok. Y en los hombres, que aquí son 1,0, pero está rebasando por poquito, entonces significa que están entre las 1,100 horas trabajadas, pueden ganar entre 70 y 90,000 dólares. Entonces vamos a hacer lo mismo, mujeres. Es un histograma con ajuste. Vamos a quitar a ellos, vamos a agregar las horas trabajadas y a las mujeres en múltiples gráficas. Seleccionamos en paneles separados de la misma gráfica, le damos a aceptar, luego aceptar. Y aquí vemos también las horas trabajadas. Nos dicen que entre las 700 y 900 horas la mujer anda ganando los 58
$58,000 por las 95 horas trabajadas. Entonces aquí los hombres, miramos que aquí son $78,000 y aquí dice que está entre 70 y 90,000 por las mil. De esta manera podemos hacer el comparativo y justificar el por qué los hombres ganan más. Podemos hacer también, lo hacemos dividido por lo siguiente. Aquí nos está representando que estos son los 20 litros, entonces puede estar entre 17,5 hasta 22,5, y Japón representado por el 5 puede estar entre 2,5 y 7,5. Entonces, pues de esta manera podemos representar que Japón no sobrepasa el límite de Estados Unidos por la cantidad que nos arroja el Minitab. Entonces esto podría también mirarse de otra manera, en la que se supone que si la gráfica del 5, entonces la gráfica se puede dividir entre 4 y representar de una manera más diminutiva que la de Estados Unidos.